La película Air Force One salió en 1997. Es una película donde terroristas toman control del 747 del presidente. Hoy voy a hacer un Hollywood vs. Reality en la película Air Force One. Get off my plane. A continuación. Hola 74 Crew, bienvenidos. Si no me conoces, mi nombre es Kelsey. Soy piloto de aviones 747. Mi canal 74 Gear es todo sobre aviación. Hoy estoy en Anchorage, Alaska. Como pueden ver, el fondo de este video es realmente bonito. Ahora, quiero ser claro, nunca he estado en el Air Force One, así que voy a hacer algunas suposiciones en un par de temas. Una cosa que debes saber es que el Boeing 747 en el que vuela el presidente se conoce como un clásico. Es una generación más antigua, un modelo más viejo de lo que ves volando. Significa que requiere 3 personas en la cabina de vuelo: un capitán, un copiloto, un primer oficial o un ingeniero. Entonces, en la primera escena verás a 3 personas y la tercera persona está obligada a estar en la cabina de vuelo para volar el avión. Lo primero que veo es que los terroristas ya están dentro del Air Force One y están intentando apoderarse de la aeronave. Bien, empecemos. Code red, we have a code red. I repeat, shots fired on board. Flight code red acknowledged. Bridges lock that door now. Flight control, this is Air Force One declaring emergency. Get down! Ramstein Tower, this is Air Force One. We are code red. Shots fired on board. Request emergency assistance. ETA 15 minutes. Air Force One, landing runway 09. I repeat, runway 09. Roger. Turning to heading 185, descending to 5,000 feet. Halo Flight Lead. You are now under escort. All airspace has been cleared. Alert force has been mobilized. Ramstein Tower, we are a 10-mile dog leg to final coming in red hot. Roger, Air Force One. Wind is 090 at 12. You are clear to land. En esta escena, lo primero fuera de lugar es que los pilotos y el control de tráfico aéreo se están comunicando. Incluso en una emergencia, control de tráfico aéreo le dará a los pilotos un rumbo, dirección y una altitud. Los pilotos no dirán como «estoy girando en este rumbo o voy a esta altitud», eso no pasaría. Otra cosa que dice el piloto es que está en un dogleg de 10 millas. Ramstein Tower, we are a 10-mile dog leg to final coming in red hot. Dogleg significa que estás entrando a 45 grados con respecto a la pista. En muchos casos interceptamos en un ángulo de 90 grados, eso se llama base leg, o estamos en un final largo, lo que significa que llegamos directamente a la pista. Así que dogleg es que estás entrando a 45 grados. Otra cosa que dice es que vienen al rojo vivo. Empecé a reír porque ningún piloto diría eso. Si alguien dijera eso, todos se burlarían de él. ¿Está bien? Volvamos a la película. No matter what happens, we land this aircraft. Is that understood? Come on. Flap City. Flaps 30. Voy a pausar aquí porque dice que aterrizará flaps 30. Y no hay nada de malo en eso, aterrizamos con flaps 25 o 30, pero nadie selecciona flaps 30 tan cerca de la pista. Por lo general aterrizarás flaps 30 si eres muy pesado o si estás en una pista corta y debes ir despacio. Pero aterrizarías con flaps 25 aquí porque estás tratando de aterrizar y llegar al suelo lo antes posible. Así que seleccionar flaps 30 tan cerca de la pista no es muy realista. Además, como dije antes, el Air Force One es un Boeing 747 y es un clásico. Esa adición clásica significa que los instrumentos que ven los pilotos son manómetros redondos de vapor. No son como las pantallas de computadora que estás viendo justo aquí. Ahora, es posible que hayan mejorado la aviónica o actualizaran la instrumentación en el Boeing 747, pero un clásico original al que la gente se refiere no tiene este diseño de cabina. Y como dije antes, nunca he estado en este avión, pero si alguien ve este video y me puede conseguir un recorrido, envíame un mensaje. Bien, volvamos a la película. Justo antes de que le dispare al primer oficial, él se acerca y agarra una palanca y la tira hacia abajo.
Esa palanca, si está armada antes de aterrizar, se despliega automáticamente. No hay razón por la que él necesite alar de eso. Generalmente estará lista y cuando las ruedas toquen tierra, ese freno de velocidad va a volver. Eso ayuda a detener el avión en tierra, reduce la sustentación en las alas, ayuda a los frenos. Hay un montón de cosas diferentes que hace. Si alguien olvida hacer lo que supongo que es posible en una emergencia, es natural que los pilotos regresen para hacerlo. Significa que el capitán se acercaría y tiraría de esa palanca hacia atrás, y no estaría arriba. Así que el Boeing 747 tiene frenos automáticos, y tan pronto como las ruedas toquen tierra y aceleren, los frenos comienzan a funcionar y reducen la velocidad. Los pilotos no lo hacen manualmente. Así que ves que los frenos patinan, y no harán eso. De hecho, se liberan y se asegurarán de que tengan tracción. Algo que es muy Hollywood en esta escena es que el piloto se desploma y el avión vira a la derecha. Esto no es un auto. No es como un volante normal que si algo se suelta irá de un lado hacia el otro. La forma en que se maniobra el avión es usando los pies en los pedales del timón y usando la dirección del timón o otra palanca. Esta es una foto del timón en un 747. Se necesita fuerza para moverla y alguien que está en el asiento no estará lo suficientemente cerca para alcanzarla y no habrá suficiente fuerza para empujarla. Y espero no tener que decirte que un 747 no puede girar a esta velocidad. Generalmente es de 7 a 10 nudos cuando hacemos un giro. No es un auto de rápido y furioso que puedes derrapar en la esquina. Lo siento, Vin. ¿Está bien? Volvamos a la película. Primero, no estoy seguro de por qué en Hollywood les gusta pensar que el borde de ataque del ala de un avión es afilado como una navaja con cortacetos en el frente. Cada vez que ves el ala de un avión atravesar un arbusto o un árbol en una película, simplemente corta todo. Aquí hay una foto que saqué de mi Instagram que muestra el borde del ala de un avión 747. Como puedes ver, es redondeado, no hay nada afilado como una navaja en la parte delantera de esta ala. Así que no funcionaría, no podrías cortar un montón de ramas. Y cuando finalmente gira para despegar el avión, hay varias cosas de Hollywood pasando aquí. Primero, no puedo distinguirlo, pero no parece tener los flaps afuera. Cuando despegas un 747, despegas con flaps 10 o flaps 20, y eso permite que la aeronave despegue a menor velocidad. Por eso también los usamos para aterrizar, para hacerlo más lento. Y es lo mismo para el despegue, vas a sacar los flaps para levantar el avión en el aire. También despega en una distancia muy corta, significa que sin flaps no podrías despegar en un par de miles de pies como lo estás viendo aquí. Y lo último, no puedo enfatizar esto, pero no importa el tipo de cara de estreñimiento que hagas, tu avión no va a funcionar mejor o hacer algo que normalmente no sería capaz de hacer. Si alguna vez volamos juntos y miro de reojo y tú estás poniendo una cara así, por favor no lo hagas. Muy bien, volvamos a la película. En esta escena, Harrison Ford se está haciendo cargo del avión y estará volando el avión. I suppose you know how to fly. No, sir. I'm a long major. I'll need a co-pilot. Yes, sir. Anybody there? Yes, we're here, sir. All right, you got somebody that can help me fly this thing? Sir, this is Colonel Jackson. Bob. We need to get you out of hostile territory. Good idea, Bob. I need for you to look above the central video screen. There's a series of LED numbers. Now, one of them should read 110. Got it. That's your course heading. Now, just below, there's a knob surrounded by hash marks. I want you to turn that knob counterclockwise to 290. 290. Returning, Bob. Good. This course will take you out of Kazakhstan. You okay, baby? Now, sir, we can't land this plane on autopilot, so we're going to need to go over a few things. Ahora, esto me sorprendió porque Harrison Ford en la vida real es piloto. Sin embargo, está hablando sin presionar ningún botón. Él hace una llamada telefónica y habla con alguien a través de la cabina de vuelo, puede pasar. Pero usualmente cuando quieres hablar mantienes presionado un botón. Y sus manos se mueven, no está presionando un botón. Como piloto, pensarías que eso es algo que él habría hecho. Si todo lo que decimos en la cabina de vuelo se estaba transmitiendo a otras aeronaves, control de tráfico aéreo o pasajeros, los pilotos tal vez serían despedidos. Y también es un poco gracioso, dijeron que querían salir de Kazajistán. Incluso hace un par de semanas hice escala en Kazajistán.
Aquí puedes ver una foto que tomé en la rampa con un 747 detrás de mí y detrás las montañas de Kazajistán. La foto es de mi Instagram. Bueno, volvamos a la película. These MiGs, how far away are they? Never mind. Got one coming at us. Countermeasures are activated. That's right. Готов стрелять. Огонь! We're hit! We're on fire. We got an engine on fire. The number 4 engine is on fire. Pull the fire handle overhead. Okay, I got it. I got it. We're rolling right. Left rudder, you have to compensate. Pull back that number 1 engine. Negative, you slow down. You have to trim it out. How do I do that? Knob, aft pedestal. Jesus Christ. Got a red light here. Looks like we're losing fuel. Tendremos que ignorar el hecho de que estos aviones de combate no pueden derribar un 747 a pesar de que no hay pistolas, armas o misiles para que el 747 devuelva los disparos a estos aviones de combate que son mucho más rápidos. Una cosa que fue muy buena es que cuando el motor estaba en llamas, el copiloto levantó la mano y tiró de la palanca y la giró. Eso se haría en el caso real de incendio en el motor, así que eso fue correcto. Harrison también le preguntó si podía apagar el motor número 1. No sabemos a qué altitud ni a qué velocidad están, pero esa sería una forma de equilibrar el avión. Pero él le dice que use el ajuste hasta que consigan que el timón de compensación esté en el lugar correcto. Está en ese pedestal de popa un poco a la derecha. No sé a qué altitud ni a qué velocidad están, pero podría haber al lado de la palanca 1. Porque estos aviones de combate no pueden disparar, se quedarán sin balas y tendrán que volver a buscar gasolina. Bien, volvamos a la película. Air Force One, this is Liberty 2-4. Approaching on your left side. Do you read? Air Force One, loud and clear. Gibbs, they're here. Get the door. We'll need 10,000 feet, 200 knots. Gotta get her slowed down now. Air Force One and Liberty 2-4, this is AWACS Blue Star. We have your radar contact. Bien, haré una pausa rápida. La mayoría saben que los aviones como el 747 están presurizados. Y cuando está presurizado, no es como si abriera el pasador de la puerta, la golpeas y sale volando. La pequeña puerta que ves abrir es solo el panel para armar la corredera de emergencia. No es como si pudieras levantar ese panel y golpear esa perilla amarilla y la puerta sale volando. Si le dieras un puñetazo, te lastimarías la mano. Además, si fueran capaces de golpear y patear esa puerta que es muy grande y pesada, va a volar hacia el ala y dañarla o posiblemente un motor. Hay muchas cosas que podrían salir mal al abrir esa puerta. Una mejor idea sería usar la escotilla que está en la cabina de vuelo. Esa escotilla abre hacia adentro. Esa escotilla estaría dentro del avión y no volaría hacia las alas o motores. Haría que la cabina de vuelo fuera muy ruidosa y con mucho viento. Pero ya que estos tipos ya han evitado una toma de rehenes de los terroristas, misiles, aviones de combate que no pudieron derribarlos, bueno, un poco de ruido de la cabina de vuelo no va a arruinar su día. ¿De acuerdo? Volvamos a la película. Just lost another engine. Liberty, we just lost another engine. Liberty 2-4 acknowledged. Sir, time to go. Who's gonna fly the plane? I'll take care of that, sir. Got it! We've lost another engine! We're passing 3,000 feet. Impact in less than 2 minutes. Get the president out of there. Cuando ves que el motor 1 se apaga, la pantalla que muestra allí es correcta. Así es como se ve en un 400, que es lo que vuelo. Pero ves el motor apagarse y luego ves algo de instrumentación alrededor del motor 4. Pero en realidad no es así como se ve. Se vería así si el motor estuviera apagado. A continuación, cuando ve llegar al militar, Harrison Ford baja y sale por la parte exterior del asiento del avión.
Pero no hay mucho espacio allí. Esta es la foto de cómo se ve detrás del asiento del capitán en un 747. No hay mucho espacio para deslizarse por ahí detrás, en especial un hombre adulto. Y de nuevo, un 747 no es un auto. No puedes enganchar un cinturón de seguridad y mantenerlo así. La opción más realista sería equilibrar el avión y luego intentar salir corriendo. O con suerte, abrir esa escotilla y atravesar la puerta, como dije antes. Pero no podrás sujetar un yugo con un cinturón de seguridad y esperar que funcione. Eso nunca funcionará. Si tomara mi idea de la escotilla, podrían haber volado hasta el último segundo y luego podrían salir por la escotilla en unos 5 o 10 segundos, así que no importaría en ese momento. Bien, repasemos la escena final del Air Force One, donde lograron que casi todos bajaran del avión. Si esta película se hiciera ahora, podrían haber bajado a Sully por la escotilla de escape de la que estaba hablando. Podrían aterrizar suavemente en el agua y todo se hubiera salvado. Si te gustó este video, te van a encantar estos dos de aquí arriba. Me encanta saber de ti. Hasta la próxima. Mantén el lado azul arriba.